El Perú es un país pluricultural y plurilingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, dentro de lo que podríamos llamar la gran nación peruana, conviven muchas otras naciones, muchas culturas, muchos pueblos, y cada uno de estos pueblos, de estas naciones, tienen sus propias lenguas. Junto al quechua y al aymara sobreviven muchas otras lenguas. Incluso, muy cerca de aquí de Lima, en las alturas de Yauyú, hay un pueblo donde se habla el jacaru. El aymara y el quechua son las lenguas más conocidas y difundidas, pero aún dentro del quechua hay variantes en distintos lugares del país. Y lo mismo ocurre con las lenguas que se hablan en la selva. Hoy le damos una mirada cómo nos acercamos a la nueva editorial Arcabas, que inició sus actividades. La vuelta a Lima del Ballet de Londrina, Brasil, la pintura del maestro Fernando de Cislo y el comentario de Hugo Neira, entre otras cosas más, en este programa que ya comienza. Actualmente se hablan 6.000 lenguas en el mundo y se estima que a finales del siglo XXI van a desaparecer 3.000 lenguas y van a quedar solamente a fines del siglo XXI 3.000. Hay una señora que se llama Tofes Kutnats Kangas que dice que no enseñar a los niños indígenas en su lengua es un crimen de lesa humanidad. Así. Y lo que es impresionante es que tú a cualquier persona que sea demócrata no le tienes que decir, oye, ¿por qué no se tiene que torturar a la gente? Oye, no te pases, pues. No se la tiene que torturar. Pero agarrar a una criatura de 5 años, 6 años, ya que habla kandoshi, por ejemplo, y llevarla a una escuela y hablarle todo el día castellano que no entiende, es torturarla. Bueno, yo soy quechuahablante hasta ahora, no soy de la generación de andinas que salieron de las comunidades buscando la oportunidad de aprender a leer y escribir. La primera lengua de comunicación en la familia, oficial, digamos, en la comunidad, es nuestra propia lengua. Más bien sentimos algo de represión cuando ya salimos fuera de la comunidad. Entonces estamos masticando el castellano y tenemos miedo a hablar el castellano porque no lo hablamos bien. Tampoco hablamos nuestra lengua porque tenemos miedo a ser marginados o muchas veces hasta perder el trabajo si uno no habla bien el castellano, ¿no? Ya decía nuestro entrañable Jorge Salazar que lo que nos distingue de otros pueblos es el haber sido una gran civilización. Hoy, un país que lleva la riqueza en la diversidad de todas sus sangres y de todas sus voces. Nuestro multilingüismo y nuestra pluriculturalidad tienen sus lenguas la herencia milenaria del conocimiento humano. Yo hice un mapa para el Ministerio de Educación el año 2002 y allí con un recuento bien cuidadoso, tanto desde el punto de vista teórico, también de las informaciones que teníamos disponibles a ese momento, concluía que en el Perú hay más o menos 44 lenguas, incluyendo el castellano. Eso significa 43 lenguas indígenas y una no indígena, que es el castellano. La mayoría de esas lenguas están en la Amazonía peruana, alrededor de 38 o 39. Otras 4 en los Andes. Son 44 cosmovisiones, como se suele decir, o visiones del mundo, porque cada lengua implica una visión específica del universo. Cada lengua se correlaciona con una cultura y toda cultura es una perspectiva sobre el mundo, lo que significa que el Perú es un país rico en visiones del mundo. Algunos investigadores consideran que la globalización es una oportunidad para aquellos pueblos que tengan una identificación fuerte con su idioma, porque les permitirá reforzarlo más aún. La globalización es una lógica de acercar el pensamiento del mercado a las diversas localidades. Y dentro de eso, pues cada localidad se inserta al proceso de globalización, es decir, no esperamos al Estado o a la entidad nacional para que se inserte al proceso de globalización. Cada localidad, si tiene bien identificada su identidad cultural, si tiene bien fuerte el raigambre cultural y sobre todo el lingüístico, no va a tener ningún problema o tendrá
muy poco problema de insertarse o de articularse a todo el proceso de la globalización. Por lo tanto, no es la globalización la que va a hacer desaparecer las lenguas, es la propia preocupación o la propia praxis o práctica de no ejercer las lenguas. Mas este proceso globalizador no sería el primero por el que pasen las lenguas de nuestro territorio. Podemos señalar la globalización más antigua que se ha dado en el Perú, es la globalización que surge como consecuencia de la aparición de las primeras formaciones que los arqueólogos llaman estados regionales. La segunda globalización es la aparición del Imperio Incaico y de otros imperios en los Andes. La tercera globalización es la aparición de la colonia o el virreinato, y esta es la cuarta en la experiencia de los peruanos. En cada una de esas globalizaciones desaparecieron lenguas, porque eso es algo que ocurre con las globalizaciones, y determinadas lenguas se hacen más fuertes. Uno de los pilares culturales de lo que es actualmente el mundo andino es el aymara. Un pequeño juguete lírico dice Anataíta, Anataíta, Suma Panjarita, Ajtaíta, Suma Pajarita. ¿Qué significa? Blanca florecita, hazme jugar, linda y brillante florecita. Esta etnia conocida como el pueblo aymara, ¿no? Que es una etnia sumamente antigua, una etnia cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos y que ha cultivado durante muchos siglos el idioma aymara. La lengua aymara, no nos olvidemos, en este momento es considerada como la lengua puente, la lengua de tránsito entre todas las lenguas. O sea, para traducir una lengua a otra lengua es necesario utilizar el aymara, por ejemplo, ¿no? El aymara le dio al mundo la domesticación de la papa, por ejemplo, ¿no? La papa es un producto originalmente de la zona circunlacustre, ¿no? El aymara le ha dado al mundo la quinoa, le ha dado al mundo la cañagua. Para ser justos y equitativos, la historia del Perú debe mucho más al aymara que al quechua. Mucho más. El tiempo del Imperio Incaico que tiene que ver con el aymara es mucho más largo que el tiempo del Imperio Incaico que tiene que ver con el quechua. O el tiempo del Imperio Incaico que tuvo que ver con el puquina. Lo que llamamos cultura andina, al final de cuentas, es más obra de esto que llamamos la lengua aymara o el pueblo aymara que de los otros pueblos. Los quechuas se van a molestar, pues, eso les dice. Que el quechua, o sea, pero me parece, por ejemplo, que en muchas zonas los quechuahablantes han asimilado las actitudes de desprecio hacia los otros como tienen los mestizos. Y, así como los mestizos dicen el quechua o las lenguas indígenas no valen, los quechuas más o menos me parece que tienen la idea de que las lenguas andinas, amazónicas, están en menor estatus. Y por ejemplo también en la selva, siempre la cuestión de la lengua, porque la discriminación nunca es a la lengua. O sea, yo no discrimino una lengua, discrimino lo que la lengua representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los aguarunas, que son más fuertes que los chayahuitas, creo que también se da, que también el aguaruna cree que su lengua es más importante que la chahui, ¿no? O sea, siempre se dan estas. Frente a esta gran población de hablantes de aymara en expansión, se encuentra la agonizante lengua jacaru, que se habla en Tupe, en la Sierra de Lima. El jacaru es una de las lenguas más antiguas del Perú que se ha preservado hasta la actualidad. La voz jacaru deriva de dos palabras, jaqui, gente, y aru, hablar. Hoy se conoce como zona de los jacaru los poblados de Tupe, Aiza, Colca y Catahuasi.
En los últimos 50 años, esta lengua oriunda de Tupe, que la ha caracterizado como una civilización pre-inca, ha iniciado un periodo de eminente peligro que amenaza su existencia. Niños y niñas de la comunidad de Tupe aprenden a expresarse primero en castellano andino, cuando décadas atrás estos iniciaban sus comunicaciones orales en Jacaro, para luego aprender el castellano al ingresar a la escuela. Estamos presentando para ustedes en esta primera parte del programa Lenguas del Perú. Vamos a un corte comercial y volveremos con la segunda parte de este informe.